Radio Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina. Gente querida, desde su traducción en el italiano. Estamos en vivo. Muy buenos días, Amalia. Hola, Cari, buen día. ¿Cómo estás? Un placer nuevamente comenzar con el nuevo ciclo de Gente Carina. Así es, mi amor, así es. Unas pequeñas vacaciones nos hemos tomado, unos pequeños días, y estamos nuevamente en vivo, transmitiendo desde Conexión Abierta, que fue la primera radio ganadora del Martín Fierro Digital. Y en la operación técnica y musicalización está a cargo de la señorita Julia Sánchez. La número 1. Y te recuerdo que estamos en vivo, podés dejarnos tu mensaje a través de Twitter, @doctoracarina.pese, o podés llamarnos por teléfono a través del 011 si estás en el interior del país, y el teléfono es 43009470. Y quiero contarles a nuestra audiencia que vamos a tener un programa sumamente interesante y que lo habíamos anunciado ya en las redes con gran repercusión, ¿no, Amalia? Así es, Cari. Y quería contarte que estar acá también es estar de vacaciones. Porque cuando uno hace lo que le gusta, es como estar de vacaciones. Es así, Amalia. Pero bueno, a veces... Hablemos del programa. Hablemos del programa de hoy, tal cual. Hoy va a estar con nosotros en el segundo bloque, mediante una entrevista telefónica, el profesor Daniel Nichenson, que es profesor honorario de neurocirugía de la Universidad de Yale, de la Mayo Clinic y de la Universidad de Minnesota. Jefe emérito de neurocirugía del Hospital St. Vincent Medical Center y staff honorario de neurocirugía de Bridgeport. Es una figura, un eminente profesor de neurocirugía argentino que está viviendo en los Estados Unidos, que se ha radicado desde muy joven y ha hecho toda una trayectoria magnífica y ha hecho toda una investigación de biografías de neurocirujanos. Y bueno, y así fue como llegó a la investigación de una temática muy importante que vamos a abordar en el día de la fecha, que es la operación secreta de Eva Duarte de Perón, que es la lobotomía. Qué interesante. Muy interesante esta investigación que realizó este profesor, que debo decir que ha sido medalla de oro de la Universidad de Cuyo de Medicina. Fue el mejor promedio de su carrera y la medalla de oro en la universidad, en la Facultad de Medicina, que ha tenido Mendoza en toda la historia. Qué bueno. Para que el público también sepa quién es la persona con la cual vamos a estar conversando en este segundo bloque. Un privilegio, sí. Sí, la verdad que un honor. Yo había tenido la oportunidad de escuchar toda su disertación, que fue realizada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de conversar con él, con su esposa Goldi, que la verdad que encantadores ambos, muy amable. Y habíamos concertado en hacer esta entrevista telefónica que tan gentilmente accedió a realizar. Bien. Así que muy agradecida por eso, y quisiera que todo nuestro público esté atento a este segundo bloque, en donde vamos a poder escuchar toda su investigación. Interesantísimo. Y ustedes no se vayan, vamos a un muy breve corte comercial y a nuestro regreso la entrevista con el doctor Daniel Nichenson. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6.
Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. Estás escuchando Gente Carina, el programa dedicado al cuidado de la salud, con la doctora Karina Pese. Y estamos en el segundo bloque de Gente Carina, gente querida desde su traducción en el italiano. Y estamos por realizar una entrevista que debo agradecer enormemente a quien nos accedió a realizar la misma, el profesor Daniel Nijenson, que es un médico argentino, neurocirujano, profesor honorario de la Universidad de Yale, que trabaja en Estados Unidos y ha realizado una investigación muy exhaustiva sobre la lobotomía secreta de Eva Duarte de Perón. Muy buenos días, profesor. Buenos días, doctora Karina Pelle. Muchas gracias por esta entrevista. Yo sé que sus tiempos son acotados, que es un profesional que está continuamente investigando, así que le agradecemos enormemente su tiempo, su dedicación, y también agradecer a su señora esposa Goldie, porque ha sido quien nos ha permitido este intercambio de mail y lograr que esta entrevista fuera posible. Sus comentarios son muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros estábamos anunciando en nuestras redes sociales esta entrevista y comentábamos sobre la lobotomía que se realizó a la señora Eva Duarte de Perón. Y primero que nada quisiera que usted le cuente a nuestro público qué es una lobotomía, qué indicaciones tenían en ese momento, en qué consiste el procedimiento y por qué usted piensa que la señora Eva Duarte de Perón tuvo una lobotomía. Con mucho gusto. La lobotomía es una intervención neuroquirúrgica, parte de un campo que se llama psicocirugía o neurocirugía funcional para tratamientos de enfermedades psiquiátricas. Y es una intervención quirúrgica que se practicaba comúnmente en los 40, los 50, diría hasta los 70, y que ha continuado evolucionando con procedimientos que cada vez son más precisos y más delicados, como se hacen en estos tiempos contemporáneos. Efectivamente, estoy interesado, aparte de la práctica médico-quirúrgica en neurocirugía,
en la historia de la medicina, de la neurocirugía y de la neurociencia, y en el profesionalismo médico y en la neuroética. Y justamente como en mi actividad académica como profesor en la Universidad de Yale, hacemos investigaciones de distintos temas, en forma casual caí en este tema realmente apasionante y pude descubrir, junto con un equipo de colaboradores, una historia fascinante que representa un secreto de Estado en la Argentina que se suponía no iba a ser conocido por nosotros en nuestras vidas. Y el secreto es que Evita, antes de su muerte, fue sometida a una lobotomía prefrontal por un neurocirujano que vino de Estados Unidos, de Boston, el doctor James Poppen, y la operación desafortunadamente contribuyó a su muerte porque ella dejó de comer luego de la operación y contribuyó a su progresiva declinación, que ya estaba en progreso por su conocido cáncer de cuello uterino. También se abrió, por supuesto, la pregunta de por qué se hizo la operación, y eso nos hizo hacer muchas investigaciones y entrevistas y estudios, y hemos llegado a la conclusión que es posible de que la operación se hizo no solamente para calmar el dolor y la ansiedad y la agitación relacionado con la enfermedad de Evita, sino también aparecería que se trató de una maniobra para cambiar su personalidad, controlar su conducta y interferir en cierto modo con los tiempos políticos de ese momento en la Argentina en 1952. Eso es el sumario, diríamos, de lo que hemos hecho. Y usted piensa que, porque la lobotomía se hace casi al final de la vida de Evita, en donde estaba con un cáncer de cuello uterino muy avanzado, ya con metástasis, podemos decir como muy afectada por la enfermedad, en donde esto pueda llegar a ser posible, esta teoría de que fue para aplacar el carácter de alguien que estaba en los últimos días de su vida, ¿no? Lo que pasó fue de que muchos de mis comentarios y de mis investigaciones se basan, por supuesto, en mucho. Se escucha muy entrecortado. Retomamos. Sí, ahora sí, ahora retomamos el último. Ahora sí. Informado de cómo me oye. Ahora lo vemos bien. Muy bien. Lo que les quería comentar es que parte de mis comentarios se basan en estudios hechos por el profesor Loris Zanata, que es un profesor de historia latinoamericana de la Universidad de Bolonia y que sé que es un comentarista en periódicos argentinos. Sí. Y el doctor Zanata y muchos pensadores han escrito de que es posible de que justamente la enfermedad de Evita aceleró muchos de sus planes y de su conducta revolucionaria en los últimos meses de su vida. Tan es así de que en agosto de 1951, el año anterior a su fallecimiento, su enfermedad fue uno de los factores que interfirieron en que ella llegara a ser la candidata a vicepresidente en la fórmula de su marido, Juan Perón, y Perón. Y ella, que quería un cambio brusco y rápido en la sociedad argentina, procedió a comprar armas de un vendedor de armas muy conocidos, que era el príncipe negro Bernardo negro no en el sentido de color de su piel, por supuesto, de Holanda,
que le vendió ametralladoras y armas, y ella comenzó a entrenar milicias en el norte, en el Chaco, en un lugar llamado El Cerrito, sin el conocimiento de su esposo y sin el conocimiento de las Fuerzas Armadas argentinas. Yo pienso de que, o otras gentes han pensado de que su enfermedad y ella darse cuenta, a pesar de que nunca se le hizo el diagnóstico o se le dio el diagnóstico de cáncer, ella evidentemente se ha dado cuenta de que estaba muriendo de cáncer metastásico, aceleró en cierto modo sus pensamientos revolucionarios, como se manifestó en el discurso que ella dio el Día del Trabajo, el 1 de mayo de 1952, y en lo que se ha encontrado como su verdadero testamento político, llamado Mi Mensaje, aprobado por el Congreso argentino como el verdadero testamento de Evita Perón. Entonces es muy posible de que su conducta revolucionaria, diríamos, dentro del partido dirigido por su esposo, fue incrementada y acelerada por la idea de que ella estaba muriendo de cáncer. ¿Y en qué modo contribuyó la lobotomía? Bueno, la lobotomía aceleró un final que no tendría que haber sido cuando ocurrió, sino que podría haber sido muchos meses después. Doctor, ¿y usted en base a qué evidencia física o evidencia en imágenes, quiero que le cuente a nuestro público, ustedes basaron su investigación y apoyan que Eva Duarte de Perón recibió esta lobotomía? ¿Cómo fue que ustedes encuentran estos indicios que ustedes hacen suponer esta teoría? Bueno, la historia en sí de los hallazgos es una historia sumamente interesante, incluso parece un caso médico forense o de detective, y como en muchas cosas en la ciencia y en la historia, caímos en esto en forma casual, como se dice en la ciencia, por serendipia. En el año 2010, un famoso neurocirujano de la Universidad de Johns Hopkins, que había pasado tiempo en la Argentina entre el 48 y el 54, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, en el Costa Boero, el doctor George Utterhay, declaró antes de su muerte, en una entrevista que se le hizo en el periódico The Baltimore Sun, que él había sido parte de un equipo quirúrgico que había hecho una lobotomía prefrontal en Evita Perón. Y eso leímos con mucha atención. Cuando hablo en plural, nosotros, me refiero a mí y a una serie de colaboradores, y no había sido publicado en ninguna de las biografías oficiales de Evita, y yo personalmente, que sabía mucho al respecto, no había leído y conocido personalmente del tema. Entonces, junto con un joven médico mendocino graduado de la misma universidad de la cual yo me gradué, la Universidad Nacional de Cuyo, un muchacho muy capaz, que en este momento está terminando su entrenamiento de neurocirugía en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, también en los Estados Unidos, el doctor Luis Sabastano. Juntos nos decidimos a tratar de confirmar o no las declaraciones del doctor Utterhay. Y empezamos a buscar evidencias o indicios, y había rumores y había comentarios de gente que logramos conversar, etcétera, pero nada concreto. Y lo primero objetivo, lo primero concreto, la primera evidencia clara de que efectivamente esto había tenido lugar, fue de que nos enteramos que el cuerpo de Evita había sido radiografiado y estudiado después de la Revolución de septiembre de 1955 a pedido de la Junta Militar, y que esas radiografías habían sido hechas por el doctor Gota, que era en esa época presidente de la Sociedad Argentina de Radiología, con un equipo portátil que había llevado al edificio de la CGT donde estaba el cuerpo embalsamado de Evita.
la Junta le había pedido a una comisión médica que dictamine si ese cuerpo era una muñeca de cera o si efectivamente era el cuerpo embalsamado por el doctor Pedro Ara, que había venido de Córdoba para hacer eso al cuerpo de Evita después de su fallecimiento. Esas radiografías en este momento continúan en las manos de un hijo del doctor Gota, él también un distinguido radiólogo en Buenos Aires, y le pedimos al doctor Gota hijo y a su socio que nos envíen las radiografías de Evita, y ellos procedieron a hacerlo con las radiografías del tórax, del abdomen y de las extremidades, que efectivamente muestran evidencias de cáncer metastático. Pero no nos enviaron las radiografías de cráneo, lo que nos causó gran desazón, porque realmente era la que queríamos estudiar para ver si había evidencias objetivas o no de la operación que el doctor Verhey había dicho. Evita había sido sometida en Buenos Aires en junio de 1952, antes de su fallecimiento en julio. Entonces pensamos que estábamos en un callejón sin salida y que nunca íbamos a poder obtener la evidencia concreta de que lo que había dicho el doctor Verhey era correcto o no. Hasta que revisamos un documental hecho en Buenos Aires en los 90, que se llama Evita, una tumba sin paz, y que fue mostrado en el canal Encuentro. El documental dura varias horas, pero en un par de minutos dentro del documental vimos que habían radiografías de cráneo de Evita colgadas de negatoscopios, y pudimos extraer esas imágenes del documental y agrandarlas y cambiar contraste, y para nuestra sorpresa vimos dos imágenes radiolúcidas circulares a nivel de la corona, de la sutura coronal de la calota craneana, compatibles con trepanaciones o agujeros, como hacíamos en el pasado para proceder con la lobotomía prefrontal. Esa evidencia objetiva nos dio ánimo para continuar con la investigación, que nos llevó a entrevistar a la instrumentadora, a la enfermera que trabajaba con el doctor Poppen, que nos confirmó que la operación tuvo lugar. Nos llevó a hacer entrevistas con asociados al doctor Poppen en Boston, y después empezamos a encontrar más y más y más evidencia que efectivamente la operación había tenido lugar. Muchísimas gracias, muy claro, doctor, toda la información, todo lo que nos ha brindado. La verdad que muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo que ha sido publicado en numerosas revistas de la especialidad médica, en revistas indexadas de literatura médica, y que bueno, ha tenido repercusión en todos los diarios más importantes de la Argentina y del mundo. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Le damos un cordial saludo desde la Argentina. Muchas gracias, y quería agregar como un comentario, sí, cómo no, de que versiones en castellano y en inglés narradas por mí pueden encontrarse en YouTube, donde las puse a propósito porque quiero aclarar que mi objetivo es un mensaje político y no tengo conflictos de interés, y con mi único objetivo ha sido buscar la verdad, y la verdad no tiene que doler y puede ser interpretado de distintos modos, pero es parte de la historia argentina y parte de la historia de la medicina. Y también quiero repetir que todos los comentarios tienen que tener en cuenta el lugar y el momento histórico en que todo esto tuvo lugar. Claro. La medicina cambia, el modo como nosotros, y parte de mi interés también ha sido, como he comentado, el profesionalismo y la ética médica y la ética de neurociencias, y es un tema que discutimos continuamente, no solamente aparte de la historia de la medicina, sino de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no debemos hacer,
y cuáles son los límites que tenemos que ponernos como profesionales de la salud al tratar nuestros pacientes. Exactamente. Soy yo el que estoy agradecido por la entrevista, porque me parece muy loable su trabajo, y me parece muy interesante su interés de difundir a la audiencia estos hallazgos. Muchísimas gracias, doctor. Y como usted bien dijo, usted tiene en el canal de YouTube toda una disertación en donde está grabado con imágenes, su voz, que dura aproximadamente 1 hora 30, en donde les... Correcto. Que no se la pierdan realmente, porque es maravillosa todos los datos históricos y detalles minuciosos de esta investigación que usted ha realizado. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias, muy amables y muy buena suerte. Esperemos que cuando vuelva a la Argentina tengamos la oportunidad de tenerlo en vivo acá en el estudio. Muy buena, gracias, doctora Pelle, muy amable. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Estábamos en vivo conversando con el profesor Daniel Nijenson y nos estaba dando detalles impresionantes con respecto. Y hago un pie en lo que él decía, de esto en el momento histórico y en esto de la ética. Porque hoy hay cosas impensables que uno puede juzgar, pero uno debe juzgarlo realmente poniéndose en el contexto histórico, en donde... Por ejemplo, una paciente como Evita, que había tenido una cirugía por su cáncer de cuello uterino, no había firmado un consentimiento, no había tenido información del procedimiento que se le estaba firmando. Hoy sería impensable, pero en la época era una medicina sumamente paternalista, en donde la decisión la tomaba el médico y poco importaba a veces lo que... O el marido, y poco importaba lo que pensaba el paciente. Hoy es impensable en una medicina que está centrada como debe ser centrada en el paciente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y con esto nos vamos a un muy breve corte comercial, pero no te vayas, porque Amalia nos tiene que contar una investigación también inédita que ella ha realizado sobre Eva Duarte de Perón. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana, Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos 3 rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com.
Gente Karina, nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter. DRA Karina PC. O llámanos en vivo al 4300-9470. ¿Sabías que en Gente Karina te contamos sobre la historia de la medicina y del arte en la voz de la licenciada Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora? Estamos en el tercer bloque de Gente Karina y quedamos con Amalia, que nos va a revelar unos datos muy interesantes de una investigación inédita que todavía no se conoce, pero antes de... Vamos a crear así suspenso, pero Amalia, favor, vamos a ir creando un poquito de suspenso. Este programa es maravilloso. Es maravilloso, sí. Vamos a crear un poquito de suspenso, vamos a hablar sobre la muerte. Cuando muere Eva Perón, sí. El cuerpo de Eva es entregado a un anatomopatólogo, sí. El doctor Pedro Ara, sí. que yo soy médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Me tendría que poner de pie, como por hace supuesto, la Chiqui, yo también. Con la Universidad Nacional de Córdoba. Y en lo que es el Museo de Anatomía, Museo de ¿no? Anatomía, hay muchísimas piezas en donde vemos el arte realmente de impresionante. este doctor. Realmente es impresionante. Impresionante. Entonces yo quisiera... Él embalsamaba. Exactamente. ¿Y qué diferencia hay entre taxidermizar, embalsamar y momificar, sí. Amalia? Son tres métodos totalmente distintos. La taxidermia se usa exclusivamente para animales. Sí. Vos imaginate que, no sé, yo salgo de Casa Mayor y cazo un león, un tigre, un íbice, voy a África y quiero, normalmente cuando vos vas a hacer Casa Mayor, luego ellos te taxidermizan la pieza y te la envían. Yo tengo amigos que han hecho casa en su momento. Y que los exhiben a veces en sus casas, donde sea. ¿Qué significa? Que el animal ese se toma y yo lo que hago es cortarle el exterior, la piel, y si es un ave, las plumas. Me quedo con los huesos de las patas, lo vacío íntegramente, le saco toda la carcasa, le saco los huesos, los músculos, las vísceras, absolutamente todo, y me quedo con la cáscara del animal. Luego adentro le pongo, no sé, desde vellones, masilla, piedra, lo que vos se te antoje, y hago un revestimiento con todo lo que dejé de esa piel de ese animal o de ese plumaje de ese animal, con el pico, las patas o lo que fuere. Quiere decir que adentro en la taxidermia no tengo nada, no tengo músculo, no tengo grasa, no tengo vísceras, no tengo nada. Solo me quedé con la cáscara del animal y relleno con un relleno falso y lo uso para exhibir. En el caso de cuando uno embalsama un cuerpo, como fue en el caso de Eva Perón, que dice que se conservaron todos los órganos. Muy bien. Cuando vos embalsamar, lo que haces es cambiar lentamente los fluidos de un cuerpo por fluidos que mantengan y conservan ese cuerpo. Es decir, la linfa, la sangre, todo lo que esté en arterias, que esté en cavidades, que esté adentro de lo que fuere, lo voy cambiando despacito por otra sustancia. En este caso, el doctor Ara era especialista en parafinar cuerpos. Él trabajaba con parafina. Mientras que si yo hablo de momificar, lo que hago es eviscero al animal o a una persona, le quito las vísceras y reduzco todos los líquidos que tenga en su cuerpo, pero no los reemplazo por nada. O sea, lo diseco. Uh-huh. Eso es momificar. En cambio, ahora lo que hacía era embalsamar. Y utilizaba parafina. Así es. Él era español y era un hombre que aprendió toda esta técnica de embalsamamiento en Alemania, porque se dictaban clases a profesionales distinguidos del mundo, que eran los que se iban a encargar en la Primera Guerra Mundial de embalsamar a los grandes militares que murieran en esa guerra. Cuando la guerra termina, el doctor Ara es convocado por la Universidad Nacional de Córdoba para hacerse cargo de la cátedra de anatomía de la universidad. Y tal es así, sí, que hace estos cuerpos maravillosos.
el doctor Ara, se dice, hay un mito y una leyenda que se dice que Manuel de Falla, el gran músico español que vivió en la Argentina hasta su muerte y que murió en la Argentina, se dice que cuando Ara la conoce a Eva Perón y le comenta, es el embajador de España que tiene que llevarle la noticia a Eva de que murió Manuel de Falla y que el cuerpo es reclamado en España, porque él estaba en el exilio porque Franco lo tenía amenazado de muerte. Y se dice, el mito y la leyenda, que es el que embalsamó las manos de Manuel de Falla, pero no se sabe si es real o no. En el Hospital San Roque hay una figura humana. Sí, la del mendigo, sí. mendigo del Hospital de San Roque, que parece que está con el tachito pidiéndote el dinero y que el mendigo está paradito ahí en la puerta del hospital. Quien lo conoció y lo ve ahora embalsamado dentro de una vitrina es idéntico. Bueno, este hombre tenía esta maravillosa técnica que conservó a Eva Perón, tal cual dijiste vos hace un rato y dijo el doctor, en una verdadera muñeca. Parecía una muñeca de porcelana de 12 años, aparentaba tener 12 años. Pero yo quiero comentar en este momento un relato que es conocido por mí exclusivamente y que nunca lo puse a la luz ni hice ningún artículo y que es inédito y que lo pongo a disposición de algún investigador o mío o tuyo si algún día queremos publicar este trabajo. Para comprender este trabajo, va a ser un poquito largo lo que te voy a contar, yo voy a tener dos relatos que después al final los voy a unir. En una época económica gloriosa de mi familia, nosotros teníamos una quinta, una casa de fin de semana en Parque Leloir. Y a mí se me ocurrió estudiar parques, jardines, balcones, terrazas, todas las cosas que tengan que ver para poder decorar y tener mi quinta bonita. Pero tal es así que, como soy muy exigente, me anoté en ¿dónde? En las escuelas Hall, que dependen de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y ahí hice todos los cursos que se te antoje. Incluso en un momento, como sabía mucha matemática y física, se me ocurrió hacer caídas de cascadas en celofán, que es una especialidad para hacer caer el agua en cascadas. Pero ¿qué me faltaba? Me faltaba el bonsái. Había hecho de todo y yo tenía aprensión a hacer bonsái, porque digo, estoy enanizando un arbolito, lo estoy lastimando. Cuando yo comprendí que al mirar un bonsái estaba fantástico, lo comparaba con algún árbol natural, y el árbol está, viste, que adopta su postura como puede, llega a la luz como puede. Como las personas nosotros, que vamos cumpliendo años. En cambio, el bonsái es una maravilla. Desde la estética hay una relación entre la proporción de la raíz, del tronco, de las hojas, de las flores. Bueno, se me ocurre hacer un curso de bonsái. Y caigo en la casa de una señora llamada Marcelina Kutnik, que vivía en la calle Quirno al 600. Sé exactamente la dirección y todo, pero vamos a decir la calle en Floresta, la calle Quirno al 600. Esta señora tenía en su terraza 450 bonsái. Y para poder ganarse la vida, ¿qué hacía? Todos los días tomaba 2 de esos bonsái, que había que hacerles el service como mínimo una vez cada 2 años, hacía el service frente a estudiantes y vos desde un taller de práctica, en vez de teoría, veías cómo había que cortar la raíz, según la especie a la que pertenecía. Bueno, me fascinó tanto lo que hacía la señora Marcelina Kutnik que terminé siendo su amiga y iba a tomar el té con ella durante meses enteros todos los días. Vamos a ver cómo este relato de Marcelina lo relaciono con Eva Perón y lo relaciono con otra historia. Dejamos a Marcelina y sus bonsái en un costado y te voy a contar la historia de un japonés que vivió en la ciudad de Rosario y que se llamaba Katsu Saburo, Miyamoto Katsu Saburo. Este señor era un japonés que fue contratado en el año 1919 por el Ministerio de Agricultura de Rosario para salvar un bosque, porque él había sintetizado una hormona que se llama auxesina que tienen los árboles y que es lo que hace que los árboles puedan crecer en armonía. Lo invitan a venir a Rosario y él salva un bosque completo. Es más, este señor fue el que salvó mucho más adelante, en el año 1955, el retoño del pino
de San Martín, el pino de San Lorenzo, el famoso pino de San Lorenzo, donde se dice que San Martín a su sombra escribía. Bueno, él es el que salvó el retoño del... Bien. ¿Qué era este señor? Era veterinario, era botánico, y le encantaba hacer trabajos aparentemente de taxidermia, como hablábamos nosotros hace un rato de taxidermia. Así que salía a trabajar todos los días, pero en su casa tenía gatos embalsamados, perros embalsamados, conejos embalsamados. Bien, un día determinado, este señor Miyamoto se enamora de una mujer italiana que tuvo dos nombres. Algunos dicen que se llama Carmela Colombo y otros dicen que se llama Teresa Carmelina Barentini. No lo sé, se casa con ella. No pueden tener hijos. Y entonces tienen en su casa a una especie de criada desde los 6 años, una niñita que no la anotan en su libreta de matrimonio como hija, pero ellos la crían. Y la niña se maneja entre estos perros embalsamados, estos animalitos. Bueno, ¿qué es lo que tenía Miyamoto? Un método en donde él no taxidermizaba a los animales, sino que los embalsamaba, cambiándole los fluidos lentamente, y le dejaba las vísceras y parecía que los perros ladraban y los gatos maullaban. Una técnica maravillosa. La historia es que cuando Eva Perón se enferma, y esto es lo inédito de esta historia que estoy contando, Eva Perón se enferma, Miyamoto recibe la visita de 4 hombres de Estado en secreto que asisten a su casa y que, muy ceremoniosos, le ofrecen la posibilidad de que cuando Eva Perón muera, él sea el que se encargue de embalsamarla. El japonés acepta, porque la técnica de él era maravillosa, acepta, pero dice que él tiene que estar 2 años al lado de la señora Eva Perón sin que nadie lo filme, sin que nadie saque una fotografía y sin que nadie entre al lugar que ellos dispongan donde él iba a hacer su tarea. Le llega la historia a Perón y Perón, y Perón no acepta ¿viste esto? Estas cosas en vivo. Sí. Perón no acepta esta disposición del japonés y queda en la nada. Muy bien. La esposa de este japonés un día muere de cáncer y se dice, porque está en la literatura, que Miyamoto, el día que ella muere, que estuvo al lado de ella permanentemente, canjea el cuerpo por el cuerpo de una nena y se lleva a su mujer a su casa a la noche sin que nadie sepa nada. La embalsama durante 2 años y la tiene en su cuarto. Y la gente, cuando él sale a la calle y saluda, su mujer está muerta y está enterrada. O sea que tenía la esposa muerta embalsamada en su casa. En su cama, en un cuarto que él preparó, y la señora esta estaba sentada como una muñeca con los ojos abiertos en una actitud plácida. Y este señor, que era experto también como buen japonés en bonsai, a esta niña, que era la que... ¿Te enseñó a vos? Era la niña esta que estaba en la casa y que fue criada por este matrimonio del japonés y la italiana, me cuenta con los años que es esta famosa Marcelina Kutnik, que es la que me cuenta el relato de que esos bonsai que ella tiene eran del japonés. Que en el año 1968 los vecinos se enteran que tiene a su esposa en su casa y vienen las autoridades, la milicia, la policía, lo va a meter preso, pero ¿y dónde estaba ¿Dónde está el crimen? ¿Dónde está el crimen que él hizo? El crimen es haber secuestrado un cuerpo y no declararlo, que era el cuerpo de su esposa. Entonces él dice que estaba esperando el año 1968 para ir a la feria de Osaka y llevar a su mujer a la feria de Osaka y demostrar lo que él sabe hacer, no solo con animales, sino con cuerpos humanos. Y las autoridades no le dan permiso para que lleve a su esposa. Él se va a Japón y hace un testamento, donde le deja a esta niña, Marcelina Kutnik, le deja absolutamente todos los muebles y todo lo que él tiene y la disposición de que si a él le llega a pasar algo, el cuerpo de su esposa tiene que ir a la facultad, al Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de Rosario, que es donde está. Ah, mira, María.
Mirá qué dato interesante. Aparentemente está deteriorada porque él tenía todo un mantenimiento para hacerle este cuerpo. Pero yo cuando Marcelina en su momento me cuenta que ella todas las mañanas agarraba un plumero por orden de su papá, bueno, que su papá viaja a Japón y muere en Japón, y es más, a él lo creman, o sea, él desaparece, pero ella tenía el testamento de este padrastro o tutor o encargado, a pesar de que ella mantenía su apellido, y que ella recuerda que por orden de Miyamoto plumereaba a su mamá todas las mañanas. Y que ella no se impresionaba porque desde chica estaba acostumbrada a ver a esa señora que la había criado, y a los perros y a los gatos y a todos estos animales, y que ella recuerda perfectamente bien, y me lo narró a mí, la historia de cómo los representantes de Perón fueron a pedirle a Miyamoto que embalsamara el cuerpo de Eva. Esto es inédito, este relato. Maravilloso. Siempre conseguís algo que para el programa Pero aporta un montón. es inédito porque me fue contado Sí. a mí personalmente, y jamás me imaginé que era interesante contarlo. Pero bueno, como es algo que no está escrito, está escrita la historia de Miyamoto, o sea, muy perdido, si uno se mete en la web, algo de este japonés loco uno encuentra. No está relacionado con Marcelina Kutnik, que vivía, y tengo la dirección, porque yo iba a aprender bonsái ahí, estuve mirando ayer a la noche en la web, la casa está idéntica por fuera, y esta señora... ¿Sigue viva Marcelina? No, ayer averigüé que no, que falleció. Pero bueno, sus parientes me tiran Toda la información. algunos datos, y me piden por favor que muchas gracias, buenas noches Bariloche, y bueno, y estos eran, ella hacía el service de los bonsái que le había, los 400 bonsái que le había dejado este loco O sea que llegan al profesor Ara tras la negativa de japonés Miyamoto, que no quería que fuera filmado ni fotografiado. Así es, exactamente. Con respecto a la conservación del cuerpo, volviendo al tema de Eva, ¿no? De la conservación, dicen que el estado que tenía el cuerpo de Eva, esto que vos decís que era una muñeca de porcelana y que parecía una niña, una joven de 15 años, era porque, bueno, ella también había descendido por el tema del cáncer de cuello uterino, muchísimo de peso. Dice que en un momento de fallecer estaba pesando 33 kilogramos. Y que con esta técnica también de Ara habían logrado que el rostro tuviera como paz, sí, serenidad. que no tuviera la adustez del dolor de la enfermedad, sí, Exactamente. y lo logra, sí. Yo la fui a ver a Eva porque yo tengo muchos más años que vos. Yo fui a ver a Eva y a Perón, los dos cuerpos de ellos, cuando estaban exhibidos en la quinta de Olivos. ¿En la Quinta de Olivos? Sí, en la Quinta de Olivos. Olivos. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo porque después los separan y bueno, el cuerpo de Eva después termina descansando y en conté el esto, panteón que vos lo sabés muy bien, Cari, de que esto de que parecía una muñeca dio lugar a qué cosa. Y bueno, esto que cuando ella fallece, el cuerpo de ella es mantenido en la CGT, que es el lugar que agremia a los trabajadores, y estuvo ahí hasta que estuvo la Revolución Libertadora, que fue en noviembre del 55, ella muere en el 52, unos 3 años Sí. Posteriores, en donde irrumpen en la CGT y se encuentran con la presencia de Eva. Y estaba tan bien conservado el cuerpo que realmente pusieron en dudas de que esto era que había sido una persona. Pensaban que era una muñeca por ahí de porcelana. Entonces decidieron llevarse el cuerpo y hacen toda una investigación. De acá es de donde saca el material el doctor Nichenson, que son estas radiografías. Él habla de que hablaron con el doctor Bota Hijo, que fue el padre quien hizo la radiografía del cuerpo de Eva, y confirmaron que era realmente un cuerpo humano. Pero para certificar que era Eva, le sacaron una parte de un dedo para tomar las huellas dactilares, sacaron un pedazo de la oreja, hicieron algunas mutilaciones sobre el cuerpo. Y el cuerpo de Eva termina desapareciendo y empieza a rotar por distintas partes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí vos ya nos puedes contar un poquitito más. Sí, no solo rota por la ciudad de Buenos Aires, sino que en un momento determinado, Lonardi, pero será de Dios, y yo puse apagamos el celular.
Sí, pero es que lo apagué. Lonardi, que era el nuevo presidente después de Perón, decide que ese cuerpo hay que esconderlo porque puede llegar a ser un amuleto o un objeto de valor para los peronistas si es que volvían a conquistar al país, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo hace rotar por un montón de lugares, pero cuando Lonardi, presidente, no está más y sube a Aramburu, que ya sabemos este episodio lamentable que dentro de todos los lugares donde el cuerpo de Evita iba rotando, aparece en la casa de alguien de la CIDE que se llama Arimendía, era el nombre de Arandía. Y que Arandía dormía con un revólver abajo de la almohada y por miedo a que el cuerpo de Eva le sea robado, una noche sin querer ve movimientos y pega 2 tiros y era a una sombra y era su propia mujer que estaba embarazada y la mata. Ahora vos ya sabés el relato de que el Estado sabe que tiene que deshacerse de ese cuerpo que no puede estar más en la Argentina, tiene que mandarlo a algún lugar. Entonces, cual una película de misterio, se mandan a facturar 10 ataúdes idénticos y se consiguen el cuerpo de 10 mujeres, 10 NN. ¿Sabes lo que quiere decir NN? No, Amalia. No name, o sea, quien no tiene nombre. Entonces, se colocan estas 10 mujeres, de las cuales una, al azar, es Eva, que adoptó el nombre de María Maggi de Magistri, le pusieron ese nombre. El que tenía que llevar el ataúd, un séquito que tenía que llevar el ataúd a distintos cementerios del mundo, nunca supo si el que llevaba el cuerpo de Eva. La historia es que Eva aparece en Bonn, Alemania, aparece en Bélgica, hasta que después es depositada en un cementerio en Milán. Pero todo este relato que yo te acabo de hacer, yo me baso exactamente igual que el doctor en un libro que escribió Sergio Rubín, que se llamó, y te lo voy a leer, Secretos de Confesión. ¿Cómo y por qué la Iglesia ocultó el cuerpo de Eva Perón durante 14 años? De la editorial Vergara. Es un libro muy interesante que da muchísimos detalles y aparentemente la Iglesia y el Papa de ese momento, que era Pío XII, estaba involucrado en saber dónde estaba el cuerpo, de qué se trataba. No lo firmó oficialmente, pero como que dio la venia para que se hiciera toda la operación. Porque sabía que en realidad iban a conservar el cuerpo, porque el cuerpo, parte de los militares querían destruirlo. Sí, querían destruirlo para que no sea un objeto de bandera por parte de los peronistas. Entonces, en parte, esta misión de llevar el cuerpo a Milán, que es donde termina finalmente, es como para protegerlo de que no sea destruido. No sé cómo estamos de tiempo. Ya nos quedan pocos minutitos. ¿Cuántos son pocos minutos? 3 minutos. 3 minutos. Bueno, otro día, si gustás, podemos hablar desde el punto de vista de los objetos museológicos de Eva Perón. Porque lo interesante y por qué se cree que la Iglesia estaba involucrada, porque cuando Eva Perón llega a Puerta de Hierro, o sea, a Perón le faltaba poco tiempo para que venga a Argentina y se haga cargo del gobierno, habiendo ganado Cámpora, que era su representante, el doctor Cámpora, que era dentista, que era su representante. Llega el cuerpo a Puerta de Hierro, donde Perón vivía con su esposa Isabelita. Y el cuerpo viene envuelto en un sudario que yo lo vi, invito a todo el mundo a que lo vaya a ver, un sudario tejido en hilos de seda en color celeste y blanco. Escuchamos de fondo No llores por mí, Argentina. Sí. Un sudario maravilloso que fue hecho por unas monjitas de un convento de Madrid, y envolvieron el cuerpo, o sea, lo sacan desde un cementerio NN en un lugar, en una lápida, con una lápida que no decía nada, en un lugar humilde y pobre, y el cuerpo es llevado a Puerta de Hierro. Y Perón, junto con López Rega y su mujer Isabel, convivieron con el cuerpo de Eva Perón bastante tiempo, hasta que él viene para Argentina. La historia que ese sudario, Perón le deja todos los objetos de Puerta de Hierro
a un hombre que fue su colaborador, que se llamó Antonio Mario Rotundo, que cuando Perón muere, él decide todos esos objetos que están en Puerta de Hierro, que alguien los compre y se haga una exposición itinerante. Pero nadie estaba interesado, ni siquiera los sindicalistas. Entonces él, de bronca, decide rematarlos y se los manda a Christie. Los objetos caen en la empresa Christie y cada vez que el martillo bajaba había un montón de gente que se notaba prácticamente se vendió por teléfono. Bueno, pero no el sudario de Eva, que también salió, o sea, en vez de dejar el cuerpo envuelto, este señor Rotondo lo manda a Christie. Y la empresa Aerolíneas Argentinas, que en esa época, en el año 2004, estaba a cargo de Marsanza, una empresa privada española de Iberia, lo compra por $160.000 y lo obsequia al gobierno de Argentina. Y ese sudario está en una caja de cristal a prueba de balas en el Salón Rosa del Congreso de la Nación. Y cualquiera de nosotros pudiera visitarlo y verlo. Y es espectacular. En el Salón Rosa, que está dedicado a Eva por haber sido la mujer que origina el voto femenino en la Argentina, que está todo pintado de rosa, los sillones son rosas, las alfombras son rosas. Bueno, está el sudario de Eva. Maravilloso. Y hay un montón que nos quedó a hablar de la historia de Eva, de esta mujer tan controvertida. Mujer amada y odiada. Así es. Al mismo tiempo por muchísima gente, y que todavía la figura de ella sigue siendo también tan discutida por muchos y tan venerada por otros. Bueno, y después de esta ópera rock de No llores por mi Argentina, conocida universalmente. Bueno, y con esto nos despedimos, pero Amalia, te comprometo que en el próximo programa volvamos a tocar, porque hay muchísimas cosas, detalles de la vida de Eva que quisiera que lo tocáramos. Y detalles con médicos también que podés tocarlos vos, porque quedaron muchos detalles médicos y muchos detalles históricos y museológicos que podríamos retomar. Seguimos en el próximo programa, Amalia. Bueno, con este tema. Yo creo que a la audiencia le va a interesar. Y ustedes no se vayan porque sigue otro programa de Conexión Abierta. Gente Carina.